Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es un gusto para mí compartir la palabra del Señor. Voy a leer el Evangelio según San Mateo. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Clamamos tu intercesión, Reina del Cielo. También a ti te pedimos, Juan Diego, tu intercesión. Que todo lo que haga y comparta del Señor sea para su gloria y no busque ningún otro fin sino la gloria del Señor, y lo haga todo por amor a mis hermanos, a mi Señor, y bueno, también porque mi fin eterno es alcanzar la salvación, algún día poder contemplar tu rostro, Señor, y bueno, todo lo hago para la gloria de tu nombre. Amén. Pon palabras en nuestras bocas, Señor. Ok, les voy a compartir del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 24. Es aquel pasaje donde Jesús y Pedro caminan sobre las aguas. Les voy a leer. Dice, versículo 24, 14:24 según San Mateo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra, y las olas golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: ¡Es un fantasma! Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, dice que las olas golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra antes del amanecer. Las olas golpeaban duramente. La vida golpea duramente, las enfermedades golpean duramente, el miedo, las inseguridades. Hay muchas cosas que en nuestra vida golpean duramente. Soplaba el viento en contra. A veces se nos ponen obstáculos, dificultades en las que voluntaria o involuntariamente entramos, a veces sin darnos cuenta de a dónde nos pueden llevar nuestros propios actos o los actos de los demás. Antes del amanecer. Todos pasamos por situaciones oscuras, ya sea provocadas por otros o por nosotros mismos o por circunstancias que son ajenas a nosotros mismos, pero todos pasamos por situaciones difíciles. Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: es un fantasma. No lo reconocieron. Por el miedo, se pusieron a gritar. Entonces el miedo no deja escuchar, no deja reconocer y no nos deja a veces hasta seguir los caminos del Señor. Este tema, en este evangelio quiero resaltar el escuchar, el reconocer y el seguir la voz del Señor. Entonces, esto es lo que yo les quiero compartir en este tema, ¿verdad? Entonces, por el miedo se pusieron a gritar. Entonces, ellos estaban expresando y no podían escuchar, y no podían reconocer, porque ellos estaban enfocados en lo exterior, en que el viento sopla fuerte, que la prueba está difícil, que la dificultad está difícil, que la enfermedad está difícil, que está difícil poder, que es que ¿cómo lo voy a hacer? Es que si nosotros nos enfocamos en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades, en verdad que no vamos a llegar lejos. Es Dios el que nos da la gracia para poder caminar sobre las aguas.
Sin la gracia de Dios no vamos a poder caminar sobre las aguas, pero también si estamos gritando ¡ah!, de miedo, tampoco vamos a poder caminar, porque no vamos a poder reconocer ni vamos a poder escuchar la voz del que nos habla. Y dice, enseguida Jesús le dijo, ánimo, no teman que soy yo. Ánimo, no teman que soy yo. Aún en medio de esta prueba, dificultad, problema, circunstancia adversa, situación de pecado, cualquier cosa que tú estés viviendo, mi querido hermano, cualquier cosa, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, Dios está. Y Dios nos dice, ánimo, no teman que soy yo. Pedro contestó, ay, Pedrito, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Wow, Pedro es aventado, Pedro es audaz, Pedro es, pues sobresale ese querer de Pedro. Pedro dijo, Señor, si yo tengo que morir, yo voy a morir por ti. Señor, no vayas a la cruz. Señor, no te negaré. Señor. Y Pedro era, él, obviamente que Pedro amaba al Señor y Dios lo sabe. Y nosotros lo sabemos pues por el Evangelio, ¿verdad? Donde dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro amaba al Señor, ama al Señor, pero él era se dejaba guiar por el primer sentimiento. A veces era de confianza, a veces de atrevimiento, a veces pues no sé, tantas realidades que vemos en el Evangelio. Muy lindo Pedro. Él cree y dice, si eres tú, que vaya yo caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro siguió la voz del maestro y comenzó a caminar. Pedro siguió la voz del maestro que le decía, ven, como hoy el Señor nos dice, ven, y comencemos a caminar. Si ya estamos caminando en el camino del Señor, muy bien, porque eso es lo que debemos hacer, caminar en el camino del Señor. Esta vida es un descubrir del Señor, esta vida es un aceptar voluntariamente estos caminos. Servir al Señor es algo maravilloso, es algo que hasta que no lo vives lo puedes experimentar, y yo lo digo por experiencia propia. Si antes se me hablaba de Dios, antes de haber conocido de Dios, yo no comprendía, o sea, no es lo mismo escuchar hablar de Dios, que dicen Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es Padre, pero tener ese contacto en el alma con Él, en el sentir con Él, es algo distinto del solo escuchar. El solo escuchar no es que Dios es así, y ya creemos que conocemos a Dios. Esa puede ser una tentación. No es para los que ya tuvimos esa experiencia, ese encuentro con el Señor y ese caminar, pero para las personas que no se han dado la oportunidad de vivir un encuentro con el Señor, es para esas personas que a veces es una tentación, y es una tentación que puedo explicar ahora porque yo la pasé. O sea, yo creía que porque ya escuchaba que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios perdona, era todo, era así, ya conozco de Dios, ya sé esto, ya. Pero no, es distinto, es un sentir en el alma, es una relación, es una unión con Dios, es un empezar a caminar, porque quien lo conoce verdaderamente quiere seguirlo. Entonces, porque Él nos atrae con lazos de amor, verdaderamente Él nos atrae con lazos de amor, y es algo que ya no quiero dejar de seguirlo, quiero verdaderamente escuchar su voz y seguirlo. Entonces Él dice, ven. Le dice a Pedro, ven, como te dice a ti, como me dice a mí, como nos dice a todos nos dice. Yo hace unos días le preguntaba al Señor, ¿y será que la duda, verdad? Un modo de ataque para desviarnos de este camino, de este seguimiento, de este escuchar la voz es, Señor, ¿será que
¿me elegiste? Y me venían unos pensamientos muy hermosos, porque yo estaba en duda, o sea, yo sí preguntaba, Señor, ¿y será que yo sí soy tu elegida? Y me venían unos pensamientos, yo lo tomo como respuesta, porque yo estaba preguntando algo y como que me llega la respuesta, y me llegó el pensamiento y decía, todos somos elegidos por el Señor. Aquí no hay nadie que no haya sido elegido por el Señor, porque todos tenemos vida. Dios nos concibió en su mente, en su espíritu. Dios nos miró ya desde antes de estar formados en el seno de nuestra madre. En el seno de nuestra madre Él nos miró y nos eligió, nos dio vida, sopló vida sobre nosotros, sopló alma, sopló espíritu. Y bueno, por medio de nuestros padres también nos dio la carne que tenemos, el cuerpo que tenemos. Entonces Dios nos eligió a todos, pero no todos queremos escuchar su voz y seguirlo. Esa es la diferencia. Por eso es que son muchos los llamados. Todos hemos sido llamados por el Señor. A todos Dios nos ha dado vida. A todos Dios nos ha conocido desde el vientre de nuestra madre. Y Dios nos invita. Esto sí es una invitación. Y Dios nos invita a seguirlo. La respuesta es tuya. La respuesta es mía. Vas a decirle sí a la voz del Señor que hoy te invita a seguirlo, o si ya lo estás siguiendo, a continuar en el camino, o si ya has mirado para atrás, también no te preocupes. Dios nos sigue llamando todo el tiempo a que lo sigamos. La respuesta es tuya. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Qué bello, ¿verdad? Cuando conocemos del Señor, cuando escuchamos su voz, comenzamos a caminar en algo que parece imposible. Es bello este caminar de Cristo. Es hermoso. Sí, es verdad que también a veces hay que ofrecer, hay que sacrificarnos, pero yo no concibo, es que también en la vida de antes de Cristo, por así decirlo, de antes de haber conocido, también se sufre. Se sufre viviendo con Cristo, pero también se sufre. Y yo creo que se sufre más y se sufre sin sentido y se sufre sin alegría cuando no estamos con el Señor. Cuando ya estamos con el Señor, muchísimas veces he experimentado que estoy llorando y ya después de que terminé de entregarle al Señor me viene una alegría y eso es bello. Porque con tanta razón dice su palabra que Él cambiará nuestras lágrimas por risas, Él cambiará aquella tristeza por danza, por alegría. Y bueno, es bello este caminar, es bello, definitivamente es bello. Entonces Pedro baja de la barca, empieza a caminar sobre las aguas en dirección hacia Jesús. Él sabía a dónde quería ir. Él se lo pidió al Señor, y algo que es propiamente de Dios, porque Dios verdaderamente es el que puede hacer esas maravillas. Entonces Jesús se lo concede a su discípulo y le dice, ven. Y empieza a caminar Pedro. Dice, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahí, Pedrito, San Pedro, empieza a caminar, y al momento de empezar a caminar, dejó de ver quién lo llamaba. Empezó a ver que soplaba muy fuerte el viento y tuvo miedo. Es decir, no fijó su atención en el único, mi hermano, que nos puede ayudar, en el único que nos puede ayudar a pasar estas aguas, el único que nos puede ayudar a caminar sobre las aguas, sobre la dificultad, sobre el problema, sobre la prueba, el único que nos puede ayudar es Él. Entonces Él dejó de enfocarse en nuestro Señor Jesucristo y comenzó a mirar a la derecha. El viento, la izquierda, sopla fuerte. Deja de enfocar el centro, que es nuestro Señor Jesucristo, por mirar a la derecha, por mirar a la izquierda, y comienza a hundirse. Porque sin Cristo, lo mismo dice el Evangelio, es que si no estamos pegados a la vid, la rama es muerta. Nosotros tenemos que estar unidos al árbol, porque como ramas que somos tenemos que tener vida, pero la vida nos viene de Él. Entonces, si es cortada, es muerta. Entonces, si no nos fijamos en lo que es Él, vamos
a perecer, vamos a hundirnos, vamos a estar en pecado, vamos a estar sufriendo, vamos a estar en dificultades, en problemas. El centro es Él. Y quien nos puede ayudar es Él. Y de la mano de Él podemos caminar sobre la prueba, sobre la enfermedad, sobre la dificultad, sobre las aguas. Y dice, tuvo miedo, se confundió, fue engañado. En este camino así es. Lo que el enemigo, la carne y el mundo quieren y no lo hacen tan sutilmente es engañarnos, es desviarnos de ese seguimiento de la voz del Señor que dice ven. Entonces llega el miedo, llega la dificultad, llega a la prueba y volteamos y nos desenfocamos del centro que es Jesús. Entonces ahí es donde empezamos a ser engañados, empezamos a ser confundidos. Y yo te digo, hermano, que si hoy estás en pecado, tal vez, que si hoy te sientes triste, que si hoy reconoces que le has fallado al Señor, que si hoy fuiste engañado por el mundo, la carne, por cualquier situación, si hoy estás en tentación, o si hoy estás en pecado, o si hoy está la culpa viniéndote fuerte, yo te digo, mi hermano, yo te digo en el nombre de Jesús, que no te enfoques en eso, que a veces podemos sentir tristeza, especialmente los que ya estamos en este caminar del Señor, porque la verdad es que los que estamos en este caminar del Señor tememos fallarle al Señor. Entonces cuando lo hacemos, yo por experiencia propia lo puedo decir, he llorado porque yo le he fallado al Señor, o sea, porque yo me he equivocado, porque yo quisiera hacer las cosas mejor, pero soy humana, soy de carne, soy de hueso, no soy Dios. Dios es Dios, yo soy frágil, yo soy humana, yo soy imperfecta, pero tengo un Dios bueno que conoce mis intenciones y sabe que mi intención no era fallarle, que si le fallé es como dijo San Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero lo mal se me adelanta y me gano. Pero yo reconozco eso y tomo eso. O sea, tomo eso mismo que nos dice el Señor. O sea, no eres perfecta, eres humana, eres de carne y hueso. Tranquilo. El Señor está aún así con nosotros y Él está dispuesto siempre a perdonar. Siempre que alguien esté arrepentido de corazón, Él siempre está dispuesto a perdonar. Siempre que alguien dice su palabra, yo no rechazo un corazón contrito y humillado. Entonces, eso es lo que hay que hacer para encontrar al Señor. Me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo el corazón. Cuando me busques con todo el corazón. Cuando me digas, ayúdame. Cuando me digas, no puedo más. Cuando me digas, ahí es donde el Señor viene y nos ayuda. Cuando reconocemos nuestra nada y nuestra pequeñez y reconocemos que todo depende de Él y que si algo bueno hacemos es porque Dios mismo nos lo permite, comenzando porque tenemos vida. Si Dios ya nos hubiera dicho hasta aquí, no tendríamos vida el día de hoy. Pero tenemos que reconocer las bondades de Dios. Dice su palabra, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú el día de hoy que no hayas recibido? Todo Él nos lo ha dado. Todo Él nos lo ha dado. Solamente hay una sola cosa que no hemos recibido de Él. Y es lo que nosotros somos capaces de hacer por nuestras propias fuerzas. Porque sin la gracia de Dios no pudiéramos hacer lo bueno. Porque aquí no hay muchos caminos. Aquí solo hay dos caminos. El bien y el mal. Hacer lo bueno o hacer lo malo. No hay más. Que a veces hacemos cosas malas disfrazadas de buenas, que nos engañan, que nos seducen, que somos anestesiados. Eso está desde que cayeron nuestros primeros padres. La anestesia, la astucia de la serpiente que dice, no, ustedes pueden comer, con que se les ha prohibido comer del fruto del árbol del bien y del mal. No, pero si se te van a abrir los ojos, vas a ser como Dios. Viene la tentación y dice, mira, es así. Y tú dices, sí, voy a probar. Y ahí vino nuestra caída. Y por eso nosotros somos naturalmente, estamos inclinados por ese primer pecado de nuestros padres. Naturalmente heredamos una naturaleza caída que es perdonada en el bautizo, pero que nosotros tenemos que
También ir formando en la voluntad, en el entendimiento, en el conocimiento del Señor, de lo que Dios quiere de nosotros, para poder llevarlo a cabo, para poder entender. Tenemos que entender que estamos en un combate espiritual, en una batalla, en una decisión. Dice la palabra: pongo ante ti vida y muerte, ¿qué eliges? Todo es así, todo es un decidir. ¿Voy a hacer lo bueno o no voy a hacer lo bueno? ¿Voy a elegir la vida o voy a elegir la muerte? ¿Voy a seguir al Señor o voy a seguir lo contrario del Señor? Entonces todo es una decisión. Es tu decisión, es mi decisión, pero a veces no podemos comprender estas cosas pequeñas. Todo es un proceso, todo es un proceso, todo es un camino, todo tiene un seguimiento. Tenemos que ser pacientes, tenemos que no agüitarnos. La tristeza es algo que a veces nos va a aplacar y que nos va a bajar y nos va a desviar de la misión. Entonces tenemos que dejar la tristeza de lado, la culpa de lado, los resentimientos de lado, el perdonar y el avanzar en el camino y en el reconocer que somos frágiles, que no hay problema, que sí nos podemos equivocar mientras no lo estemos haciendo de una manera voluntaria, o tal vez a veces muchas personas lo hacen de una manera voluntaria, pero es que ya fueron seducidos, pero es que ya fueron engañados, como aquella serpiente que dice: no, si tú vas a ser como Dios y se te van a abrir los ojos, prueba. Entonces normalmente somos engañados, entonces dice: tuvo miedo, comenzó a hundirse, entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Sabes qué? El Señor siempre está dispuesto a tendernos la mano, siempre está dispuesto a salvarnos, siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre, como Padre que es de nosotros, está dispuesto a dar. Y Él dice: he venido por aquellos que están enfermos, no he venido por los sanos. He dejado las 99 por ti, he dejado las 99 por mí. Él ha dejado, Él no reprocha, Él no reclama, Él abre sus brazos como Padre que es y nos recibe. Entonces ya el que nosotros busquemos la ayuda del Padre, eso ya depende de ti y de mí. Siempre en cualquier circunstancia, sea que apenas conozcas, sea que vayas iniciando, sea que ya seas servidor, sea que hayas regresado para atrás, siempre en este camino del Señor nosotros siempre podemos clamar al Señor y el Señor siempre nos va a ayudar, porque el Señor dice que nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Al instante, Jesús extiende la mano y lo agarra diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Fe. Dios nos invita a que tengamos fe en Él, a que confiemos que a pesar de nuestros errores, nuestras circunstancias, nuestros pecados, nuestra falta de mérito, nuestra falta de entrega o nuestro pecado, cualquier cosa, Él siempre nos invita a que tengamos fe, a que no dudemos de su bondad. Dios no es un Dios que da poco. Él da mucho, Él paga bien a sus servidores, Él paga muy bien a sus servidores. Él no es de mano corta como yo, Él da una mano extendida, Él lo da todo, y su prueba de eso lo tenemos en la cruz. Alguna vez yo le decía: Señor, una prueba. Y me decía: ¿verdad? ¿Qué prueba más grande quieres que el de la cruz? Que Él ha dado todo, ha entregado todo por ti y por mí. ¿Qué prueba más queremos de su amor infinito, grandioso? Que hoy tengamos vida, que tengamos vida para ganarla eternamente, que este sea un tiempo, como sabemos, somos la iglesia militante, la iglesia que está en marcha hacia nuestro verdadero destino, que es el cielo y la salvación. Dios me los bendiga, los quiero mucho, un abrazo y un beso en Cristo Jesús.